Estamos hoy concluyendo la serie ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no me alcanza? Y una vez más, el contexto de esto es que en muchas ocasiones, o de plano no se tratan situaciones de esta naturaleza o de esta temática en las iglesias. Y cuando se trata de finanzas simplemente es porque se tiene que dar, se tiene que dar, se tiene que dar, pero no se da un contexto de que muchas veces la gente no sabe administrar lo que Dios ya le da. Obviamente hay una parte de darle a Dios y hay otra parte, yo decía la última vez que compartí con ustedes, una cosa es darle a Dios y que Él abre las ventanas de los cielos para que te dé, pero la pregunta es ¿qué va a hacer con lo que Dios te da? Esa es la gran pregunta. ¿Y qué vas a hacer con lo que Dios te da? Porque como que es mágico, si le das a Dios Él te da y ya no hay ningún problema financiero. Bueno, quiero decirte algo, si tú le das a Dios Él te va a dar y ahora tienes que administrar lo que Él te dio y muchas veces no tienes, no porque Dios no te dio, sino porque no sabes administrar lo que Dios te dio y ese es el gran problema que muchas veces confrontamos, que no sabemos administrar lo que Dios nos da y entonces se pierde todo. Así que esta serie y en los cursos que estamos teniendo en la mañana, que dicho sea de paso, como lo han mencionado, la próxima semana es nuestra clausura de curso, le pedimos que todos vengan a la clausura de curso de tranquilidad financiera. Hoy estamos clausurando la serie, la próxima semana el curso, pero el poder tener en el equipo pastoral es poderles dar herramientas para que usted, en lugar de decir, ¿por qué no me alcanza?, por lo menos diga, ya sé por qué no me alcanza. Por lo menos que salga después de esta serie, si no aprendió muchas cosas, puede decir, bueno, por lo menos ya sé por qué no me alcanza, ya identifiqué los problemas, ahora los tengo que rectificar y va a ser un proceso, pero ya entendí por qué no me alcanza, no simplemente por qué no me alcanza. Una de las cosas que a mí más me frustra es no saber a dónde se me va el dinero. Es una frustración muy grande y decir, pero si yo tenía esto, ¿dónde está? Y decir, no sé. Es tremendamente frustrante. Es más, yo prefiero decir, se me fue todo el dinero y saber en qué, que decir, no sé, teníamos ya nada más ahora ya no tenemos. Es extremadamente frustrante eso. Así que toda esta serie tiene que ver con esto. Y hoy le estamos terminando. Veo que la mayoría son de casita. Y hay un tema final que se llama la ofrenda. La ofrenda. Y ahora obviamente no tiene tanto que ver con la segunda parte, que es de administración de lo que Dios te da, ¿verdad? Ya hemos visto varios temas acerca de eso, pero con lo que nosotros le damos a Dios o a otra persona en nombre de Dios. Y vamos a tratar precisamente lo que tiene que ver con la ofrenda. Y si usted va a un diccionario, vamos a hacerlo un poquito tipo clase esto, si usted va a un diccionario y busca la palabra ofrenda, va a leer de la siguiente manera: regalo o favor en señal de gratitud. Es el significado básico de ofrenda en el diccionario. Regalo o favor en señal de gratitud. Así que esto es lo que nos dice el diccionario, es cuando tú das un regalo, es decir, una ofrenda no solamente tiene que ser monetaria, puede ser alguna otra cosa en especie, es algo que das en señal de gratitud, algo que das en señal de gratitud. El diccionario no solamente te lo pone como para Dios, puede ser a cualquier otra persona, puede ser a ti mismo, y a nosotros nos gusta regalarlos mucho, ¿verdad? Dicho sea de paso, y ahí viene el Viernes Negro. ¿Qué se va a regalar? No, porque si no, no va a decir por qué no me alcanza. Bueno, porque se fue de madrugada a ver qué se iba a comprar, la televisión que no necesitaba, ¿verdad? Pero regalo es simplemente dar algo en señal de gratitud. Ahora, desde el aspecto teológico, desde el aspecto bíblico, la ofrenda es recurrente. La ofrenda es algo que se empieza a tratar desde el primer libro de la Biblia. La ofrenda, desde los primeros capítulos de la Biblia ya se habla de ofrenda. Y ahorita voy a entrar a la acción de Dios, que fue el primero que ofrendió, que dio algo y no necesariamente en señal de gratitud. Y lo voy en la primera muestra de que se da, y hablo de que cuando Dios sacrificó un animalito para cubrir a Adán y Eva de su pecado. Pero hablemos de los siguientes capítulos. En el capítulo 4 de Génesis ya se está hablando de que Caín y Abel dan una ofrenda a Dios. Mi punto es el dar ofrenda, y ahorita en este contexto a Dios, no es algo de la ley. Es decir, muchos dicen, no, es que eso es de la ley. Bueno, es que se están dando ofrendas previo a la ley. Le voy a decir lo que ocurrió con la ley. Dicho sea de paso, después de que Caín y Abel dan ofrendas,
Todo el libro de Génesis nos da relatos de cómo personas que querían tener una relación con Dios daban ofrendas a Dios, daban algo en señal de gratitud o en señal de reconocimiento hacia Dios. Era tan importante que después llegamos a los libros donde Dios empieza a tratar con su pueblo y Dios les empieza a dar leyes a su pueblo. Y en estas leyes dice específicamente cómo se debe de ofrendar. Y Dios empieza a decir, ok, si tú vas a ofrecer una ofrenda con este propósito, Dios dice, tiene que ser de esta y de esta manera. Si tú vas a ofrecer una ofrenda en este propósito, tiene que ser de esta y de esta manera. Si tú vas a ofrecer una ofrenda de este propósito, tiene que ser de esta manera. Es decir, era tan importante para Dios no solamente que se le diera algo en reconocimiento, en agradecimiento, que si se iba a dar, Él decía, pues es que lo quiero así. Y es como los niños, ¿verdad? Cuando acaba de cumplir Josué cumpleaños y le decía, ¿qué me va a regalar? ¿Qué me va a regalar mi tía? ¿Qué va a regalar mi tía? Y le decíamos, te va a regalar unos calcetines. Nada más se ponía así serio, ¿verdad? Pero lo hacíamos, o sea, como decimos, de mulas, porque sabemos que ¿qué niño quiere que le regalen calcetines? ¿Verdad? Así que llegó la tía con el regalo y le dio algo que él quería y dice, no eran calcetines. Este es mi punto. Es muy fácil decir, pero es un regalo, pero es mi muestra de amor a ti. Y si te portaste bien, pues es mi muestra de agradecimiento y de reconocimiento que te portaste bien. Ahí están los calcetines. Y el niño va a agarrar los calcetines. Está bien, gracias. Y se va a ir así. Es decir, Dios no es que sea un niño, pero Dios dice, si me quieres agradecer y reconocer, te voy a decir cómo me agrada a mí. No me traigas calcetines. ¿Está entendiendo lo que le digo? Así que era tan importante la ofrenda para Dios que cuando vamos leyendo a través de las escrituras y llegamos a cuando Dios empieza a dar la ley, Él empieza a decir, si va a ser una ofrenda para esto, va a ser de esta manera. Si va a ser una ofrenda para esto, no me traigas animales, tráeme este tipo de cosas. Si va a ser una ofrenda para esto, tiene que ser de esta manera y tiene que ser preparada de esta manera. Este es mi punto. Para Dios es importante la ofrenda. Porque la ofrenda habla de un reconocimiento y de un agradecimiento a Dios, que se encuentra desde el primer libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia, del Apocalipsis. En todo momento se habla de dar algo para reconocer a Dios y para agradecerle a Dios. Ahora, la realidad es que nosotros de repente no tenemos ese concepto porque nos falta conocimiento, porque aprendimos diferente, lo que usted quiera y mande. Así que no damos necesariamente una ofrenda como Dios la pediría, pero damos el concepto, que quiero decirle que algunas veces el vocablo sí se maneja en las escrituras, de limosna, aunque se contextualiza diferente. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, se manejó en una instancia el vocablo limosna acerca de un centurión que le daba, no era ni siquiera judío, y que le daba a los judíos. Sin embargo, el contexto que nosotros tenemos de limosna, pues básicamente es unos centavos, es algo de que nosotros, déjame ver cuánto traigo. Pues la llave del carro no, esta no, el carro no. Le dicen acá, unas coras, unas monedas, vamos a dar unas monedas. Y si somos sinceros, la mayoría de las veces nosotros no damos esas monedas ni por agradecimiento, ni por reconocimiento, sino que casi por compromiso. Pues como no están dando, pues ¿cómo no va a dar? Pues hay algo, pues te pasan la charola. Traemos ese contexto religioso. La mayoría de nosotros en la iglesia, en la tradición de donde venimos, no se da una ofrenda como Dios quiere que se dé, se da una limosna. Y la mayoría de las veces no se da la limosna no por agradecimiento, no por reconocimiento, sino por tradición, porque pues están dando, etcétera, etcétera. No, mi punto es no con la actitud adecuada. Y obviamente Dios no espera eso. Dios no quiere limosnas, así como usted tampoco quiere limosnas. Nadie aquí podemos, que seamos sinceros, decir, yo no quiero limosnas. O sea, por lo menos, aunque no sea muy costoso, dámelo con la actitud adecuada. Bueno, hasta algunos de nosotros hacemos, toma tus regalos, otra parte, a mí no es eso. Pero ¿por qué tenemos muchas de esas actitudes? Porque vemos la actitud de la gente que nos da y sabemos que no es la correcta. Y preferimos no tomar eso que nos quieren dar por la actitud de la gente que nos los está dando. Puede ser costoso, no puede ser costoso, la actitud importa aún para nosotros.
no podemos pensar que a Dios no le importa nuestra actitud con la que demos. Y la persona que está a tu lado, ahí te están hablando, no entiendes. Así que no es limosna. Y también decíamos, amados hermanos, que la ofrenda es diferente al diezmo. Y yo lo había tratado otra vez, no voy a andar mucho, pero una cosa es el diezmo y otra cosa es la ofrenda. Son dos cosas diferentes. El diezmo es el reconocimiento que Dios es el propietario de todo lo que yo tengo. En otra ocasión les daré una clase más profunda de todo esto. La ofrenda es la expresión de agradecimiento hacia Dios o de reconocimiento que Dios quiere que yo dé hacia alguna causa o hacia alguna persona. Por tanto, la ofrenda la puedo administrar yo, el diezmo yo no lo administro, es del Señor. Entonces hay una diferencia. Ahora le voy a ser sincero. Yo no sé cuántos de ustedes pues se han sentido escasos financieramente, pero yo me he sentido escaso financieramente muchas veces. Y más en mi año de preparación teológica, en el seminario, en el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico, literalmente cada centavo contaba. Literal. O sea, tú tenías que tener una administración muy rigurosa si querías viajar en camión. De esas. O sea, si tú querías tomar el camión o el metro, tú tenías que administrar muy bien, como decimos, tus centavitos, tu dinero, para poder subirte al camión. Alguna vez no administré correctamente y me quedé 3 horas después de una célula, 3 horas del Instituto Bíblico, y yo no tenía dinero, no tenía nada, estaba en medio de la carretera. Me acuerdo que los anfitriones me tuvieron que hospedar porque la célula se acabó muy tarde y yo tenía que estar a las 7 de la mañana en el Instituto Bíblico al otro lado de la ciudad, 3 horas de la ciudad, y yo estaba en medio literalmente de la carretera. Hacía frío, estaba foggy, estaba con neblina todo, y yo con mi guitarra, porque tocaba la guitarra en aquel tiempo, día conmigo, ahora digo, ¿y por qué ya no toca, pastor? Bueno, eso es otra historia. Pero traía mi guitarra y traía mi Biblia en medio de la carretera, sin dinero, todo foggy, y yo viendo cómo me voy a ir al Instituto Bíblico. Ahora ya no traigo absolutamente nada. Los pesos que tenía que administrar correctamente no los administré correctamente, ahora no tengo ni para el camión. En otro día le contaré qué pasó. Pero así era mi administración. Así que yo tuve 3 años limitado al extremo, teniendo que ver. Así que cuando salgo al Instituto Bíblico y me hablaban de ofrenda, mi respuesta es: yo ya diezmo. O sea, yo no tengo para estar que me ofrenden a mí. Yo no tengo. O sea, a veces hasta me daba pena, porque ya en San Antonio son 3 años internado y 1 de práctica. Yo vine a hacer mi año de práctica antes de empezar la iglesia. Yo vine a hacer mi año de práctica en San Antonio, y yo recuerdo muy bien que se me había olvidado que mi zapato tenía un hoyo. Mi zapato tenía un hoyo. Si llovía, me mojaba. ¿Y sabe qué ocurrió? Que como se me olvidó, me hinqué en el altar a orar, y cuando te hincas quedan tus zapatos así. Y así como que la gente vio: ay, mira, no trae zapatos. Pero lo hice a propósito. No es cierto, no lo hice a propósito. No me acordaba que tenía un hoyo. Y si acercó a alguien: oye, Israel, vamos a compartir unos zapatos. Básicamente lo que le quiero decir era muy difícil. Y cuando yo escuchaba un tema como este, decía: yo ya diezmo. O sea, ya cumplí a mí. Yo no puedo ir más allá del diezmo. O sea, ya dar el diezmo me deja en menos 0, y todavía hablar de diezmo, de agradecimiento. No es que no agradezca, es que no tengo nada. No tengo ni para comprarme unos zapatos en el Payless. Y luego me enamoro de mi esposa, que es una persona. Ella me empezó a enseñar a ser generoso en ofrenda. Entonces yo me acuerdo que andábamos de novios y hubo una predicación, y hay que darle al Señor, y automático, yo caía por el automático, yo le doy bien. O sea, no, vaya, era automático, era mi mentalidad. Todo lo demás, no escuchaba. Yo le doy mi diezmo, ya, ¿no? Y me dice: vamos a dar una ofrenda. Le digo, pues quería quedar bien, estábamos de novios. Sí. ¿Cuánto vas a dar? Y saca uno de $50. Y yo, ¿qué? No, espérate. Pero todavía no era mi esposa, no era como que yo la mantenía. ¿Qué estás dando? De su cartera dio los $50. Yo me quedé sorprendido y dije: ay, eso es mucho dinero para dar de ofrenda. Y lo dio. Y Dios empezó a tratar conmigo en esto de la ofrenda,
Porque obviamente cuando uno dice, bueno, quiero hacer bien las cosas, pues ahí está el diezmo, es lo que más puedo hacer, ofrendas más allá de eso, ya no hay nada. Y Dios empezó a tratar conmigo y a hablarme de la importancia de la ofrenda y cómo Dios ve la ofrenda. Y es parte de lo que yo te quiero hablar esta semana, como alguien que ha pasado y ha estado ahí. Y dice, bueno, ya, espérate, ya me diste el diezmo, ya me diste 3 patadas y reto 4 diezmos. Espérate, o sea, déjame digerirlo y ahorita me vas a poner. He estado allí, sé lo que se siente, pero ahora también estoy de este lado y te puedo decir que es una bendición bien grande el poder no solo diezmar, pero ofrendar. El poder decir, vamos a tener como parte de nuestra administración, como han visto en las clases, un sobrecito que diga generosidad. Y en ese sobrecito que diga generosidad, vamos a guardar un porcentaje para ofrendas, porque también se administra. Es decir, tú quieres saber a dónde va todo tu dinero, no nada más así, pero siempre tener algo que tenga ahí para ofrendas, y ponerle constantemente algo para que Dios nos diga cómo debemos utilizar eso y esa parte del límite, esas ofrendas para bendecir a gente, para bendecir a otros pastores, para bendecir a iglesia, para bendecir lo que sea necesario. Entonces, amados hermanos, yo entiendo que a veces es difícil para algunos de nosotros, es más fácil ofrendar para una cosa que para otra cosa. Yo les decía, los que tienen niños chicos, y yo ahorita hago un llamado a hacer una ofrenda para comprar, no sé, algo para la iglesia infantil. Los que tienen niños van a tender más a decir, pues yo ofrendo, porque hay un corazón y un interés para que eso sea fomentado. Y es muy normal que tengamos perfiles en donde queremos ofrendar más, pero también debemos entender que muchas veces no damos ni diezmos ni ofrendas a las iglesias, y quiero sacar este punto muy importante, por el mal testimonio que han dado algunos siervos de Dios en la administración de esas ofrendas y diezmos que se dan a las iglesias. Y es importante que se dicen en inglés que se trate el elefante en el cuarto, the elephant on the room, ¿verdad? Sí ha habido mala administración de siervos de Dios de los recursos que se dan en las iglesias. Sí hay siervos de Dios que tristemente se han enriquecido y que han administrado incorrectamente esos recursos, dejando a la iglesia sin recursos y utilizándolos para sus bienes personales únicamente. Y eso es reprobable y eso está completamente mal. Que les hagan la auditoría y se necesitan ir a la cárcel, que vayan a la cárcel y paguen lo que se robaron. No hay que esconder nada, esto es así, porque ni siquiera son sus dineros, son los dineros de Dios. Es decir, hay que ser consistentes. Si yo estoy diciendo que el diezmo es de Dios, entonces están robando lo que es de Dios. Y deben de pagar las consecuencias por esas situaciones. Punto. Claro, no deberían de estar ministrando de esa manera. Esto no quiere decir que un pastor no pueda anhelar, si los recursos de la iglesia le permiten y hay una administración balanceada, que puedan tener un buen automóvil o que puedan tener una buena casa, siempre y cuando sea basado en una buena administración. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tengan una super casa y que estén luchando para pagar el mortgage o la renta del templo. Porque entonces dices, ¿cómo puede ser posible esto? Así que, tristemente, sí ha habido una mala administración de ofrendas y diezmos por siervos de Dios. Y les sigo llamando siervos de Dios, no de otra manera, porque el llamado no te lo da una buena administración financiera, te lo da Dios. Sin embargo, siendo siervos de Dios, han administrado, algunos han robado los recursos y han manchado el nombre financiero del cuerpo de Cristo en general. Y como se dice por allí, pagan justos por pecadores. Así que ya se trae una conciencia, un condicionamiento
que si se va a dar algo, va a ser mal usado, va a ser mal administrado y básicamente para que el pastor se enriquezca. Entonces ya se viene con una preconcepción de cómo se da. Por tanto, como se viene con esa preconcepción, mucha gente no da, porque ya está preconcebidamente pensando que esos recursos se van a administrar de la manera equivocada. Y como diría en inglés, I get that. I understand that. Yo lo entiendo, porque aquí no hay nada que ocultar. Los malos ejemplos están por todas partes, porque son los que se ven más. Los buenos ejemplos no se ven, pero los malos ejemplos se ven mucho, están por todas partes. No se pueden ocultar y sería deshonesto para mí ocultarlos. Sin embargo, dicho eso, yo sé que yo tengo una responsabilidad de que enseñar lo que es la palabra de Dios. Es decir, si yo digo, hay algunos cristianos que son hipócritas, por tanto, no solo en las finanzas, sino en su vida, por tanto, ya no voy a enseñar el evangelio, ¿qué me dijera usted? No, pues ellos están mal, pero que hay que enseñar lo que es correcto, independientemente que hay quien lo siga y hay quien no lo siga. Esa es su responsabilidad, le van a rendir cuentas a Dios, pero hay que seguir predicando lo que es correcto, lo que la Biblia dice, lo que el Señor nos pide, independientemente que haya cristianos que lo lleven a cabo o no lo lleven a cabo. Eso es independiente. Es el mismo principio con las finanzas, las ofrendas y el dar. Entiendo que hay siervos de Dios, hay personas que han mal administrado esos recursos, sin embargo yo no puedo dejar de enseñar lo que la Biblia dice por esas personas. Se tiene que seguir enseñando y se señala a los que hacen mal y orando y decir, como decimos en estas finanzas, ahí está la enseñanza. Y saben que cuando ponemos enfrente la enseñanza de la congregación, le estamos enseñando a la congregación lo que es correcto o no. Y si la congregación sabe lo que es correcto o no al dar, los que enseñan quedan aún más responsables de eso. Escuchen, si nosotros, el cuerpo pastoral, digo nosotros porque obviamente tenemos pastores y ancianos que me ayudan en el gobierno de la iglesia, quisiéramos un mal uso de las finanzas en la iglesia, no me conviene enseñarles, porque entonces ustedes saben lo correcto, y a mí no me conviene quedar en medio. Lo que yo les enseñaría es dele y no robe dos, dele y no robe Dios, dele y no robe dos, y ya es lo que yo les enseñaría para hacerlos sentir culpables si no dan, y dan sin hacer muchas preguntas. No hacen preguntas, los hago sentir culpables porque si no dan son rateros, y ya, nada más den. Y que vengan a decir, bueno, pero ¿cómo es la administración? Bueno, eso no te toca a ti, eso te lo que decir, dar y no ser ratero. Pero hacemos todas estas series para enseñarle cómo se debe administrar, porque nosotros intuimos que es lo correcto que se debe hacer, no solo en las familias, pero en las iglesias. Por ejemplo, yo diezmo. Usted lo sepa, los pastores diezman. Yo diezmo, yo tengo que dar el primer paso en esto. Yo diezmo, ahora estoy hablando de la ofrenda. Digo, me costó trabajo llegar ahí, de repente todavía me duele, porque sigo, quizá ya no son para zapatos, ¿verdad? Aunque me iba a Suburbia, ahí está mi mamá, ¿verdad? Dice, vamos a Suburbia por los zapatos. Suburbia es una tienda de México, ¿verdad? Vamos a Suburbia, o como usted dice, o como nosotros vamos a Laurel, a San Marcos, para que no nos cuesta tan caro. Sin embargo, gracias a Dios, nos podemos poner zapatos ahora, no tienen un hoyo, pero las responsabilidades suben y todavía no es como que, ay, sí, a ver, aquí le damos una ofrenda, ¿verdad? ¿Quién necesita dinero? Sin embargo, hemos aprendido por la administración cómo se puede hacer, cómo se debe hacer, y ahora se les enseña. Y hice énfasis en este punto, amados hermanos, porque a veces no se trata, y la única información que tenemos del punto que les acabo de hacer es de YouTube, es de Facebook, es de sitios sociales, y no se sabe sopesar la situación, y para nosotros es importante en la iglesia que usted conozca cuál es nuestra perspectiva en cuanto a eso, porque con libertad pedimos, y yo estaba en Monterrey predicándoles precisamente, diciéndoles, porque ya no caben en su lugar, ya no caben. Y saben que si no tienen un lugar más grande, no van a seguir creciendo, porque ya no caben. Ya no cabe ahí nada, ya tienen 2 cultos, y ya 3/4 partes de los 2 cultos ya están llenos. Y yo les digo, pues es que van a necesitar rentar otro, y ustedes van a necesitar salir de la renta. Y se acaban viendo. Digo, no se preocupen, no voy a pedir una ofrenda para mí al final. Yo con mucha libertad hago eso, porque no vengo a pedirles ningún tipo de ofrenda. Es nuestra obligación cristiana, dar, ofrendar.
Y hay una historia en la Biblia que precisamente nos habla de un grupo de creyentes en la región de Macedonia. Ahorita les digo dónde está la región de Macedonia, que eran muy peculiares, pero parte de su peculiaridad eran generosos. Era gente que ofrendaba, y que ofrendaba a pesar de sus circunstancias. Y ellos nos dejan un gran ejemplo de cómo debieran los creyentes ofrendar, cómo debieran de dar. Y yo quisiera que fuéramos precisamente a 2 de Corintios 8, 2 de Corintios 8, y voy a empezar a leer desde el versículo 1 en adelante, 8, 1 en adelante. Y dice 2 de Corintios 8, 1 en adelante: hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Escuchen, Pablo, el apóstol, le está escribiendo a la iglesia de Corinto y les está a punto de decir a los de Corinto, a los creyentes de Corinto, como otros creyentes de la región de Macedonia, por ejemplo, se encontraba la iglesia de Tesalónica en esa región, iglesias de una región determinada, le está diciendo, quiero que sepan cómo estas iglesias, estos grupos de creyentes, me llama mucho la atención lo que dice, han tenido expresar el generoso amor de Dios. Así empieza diciendo, iglesia de Corinto, quiero decirles cómo las iglesias de estas regiones han expresado el amor de Dios. Escuchen lo que le voy a decir, que es parte de lo que tratamos. Cuando uno ofrenda, cuando uno da en el nombre de Cristo, se vuelve vehículo de muestra del amor de Dios. Eres las manos de Dios, eres el corazón de Dios, eres el abrazo de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, lo trata de esa manera. Quiero decirles cómo este grupo de creyentes mostró cómo les aman en el nombre del Señor, cómo Dios les ama a través de ellos. Y mire, dice, ellos han pasado por muchos sufrimientos y viven en la pobreza, pero a pesar de ello y de las dificultades han sido muy generosos porque están llenos de alegría. Han sido muy generosos, repita conmigo, generosos. Estos creyentes daban con un corazón generoso. Escuchen, daban no solamente lo que tenían en su mente, pero lo que tenían en su corazón. Daban con amor. Te voy a decir a qué me refiero con que no solo daban con lo que tenían en su mente, pero lo que tenían en su corazón. Porque en nuestra mente calculamos, como yo antes, lo que tenemos. Y si no tenemos suficiente, luego entonces no damos. Aquí no estamos hablando, dice que era un grupo de creyentes que tenía limitaciones. Sin embargo, expresaban su generosidad a pesar de sus limitaciones. El hermano Juan José, que está aquí presente con nosotros, me pasaba unas fotos. Él fue a ser voluntario allá en el área de sismos. Y me pasaba una foto donde están haciendo tortillas, que se me antojaban muchísimo. Y él me decía, hay una escasez muy grande, pero estas tortillas se nos dio con todo el corazón. Y ya no solamente lo recuerda, pero escuchen lo que le voy a decir. A veces, la gente de escasos recursos es más generosa que la gente de más recursos. Y eso debería ser una enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque la gente de escasos recursos ha aprendido a no depender en sus recursos para salir adelante. Ellos saben que a veces hay, a veces no hay, pero pues hay que salir adelante. Así que no dependen de lo que haya, pero el que tiene empieza a depender en lo que hay. Y como empieza a depender en lo que hay, pues si dependo de eso, yo voy a agarrar más fuerte. Si no dependo de eso, no dependo de nada. ¿Qué? Hay que entender que la ofrenda que Dios está llamando a dar no puede venir nada más de la mente, de nuestros cálculos, tiene que venir de nuestro corazón. Y quiero decirte algo, muchas veces Dios te va a decir, da, y la mente te va a decir, no, you don't have enough. Y Dios te va a decir, suéltalo.
Y tu mente va a decir, no nos sueltes, si no, luego ¿qué hacemos nosotros? Cuando decimos eso, estamos poniendo nuestra dependencia en lo material. Tenemos que ser sensibles, claro, y tenemos que ser sabios, claro, pero si estás en oración y Dios te está diciendo, da en oración, y es una convicción divina, tienes que balancear en qué dependes, en lo que Dios te dice o en lo que tienes físico. Porque el justo fue llamado a vivir en fe, no a depender de lo que tiene únicamente. Nuestra confianza está en Dios. ¿Con cuánto se vive cómodamente, hermanos? ¿Cuánto dinero se necesita para vivir cómodamente? Le digo algo, en cada uno de ustedes va a ser diferente la respuesta. No hay una respuesta estándar para eso. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que nunca vas a llegar. Eso es lo que quiere decir. Porque realmente ni estatus ahorita. Dame 100,000 al año y yo estoy del otro lado. Yo estoy del otro lado. Yo soy rico. O sea, a mí no me tienes que dar millones. Dame 100,000 al año y yo soy rico. Pero el que tiene 100,000 ahorita al año va a decir, no, no me alcanza, yo necesito 150, 200,000 para allá. Y cuando el que esté en 200, 250, no me alcanza, necesito 500. Y así te vas a ir. Si tú le preguntas a alguien, ¿qué es ser rico? También va a variar la respuesta. Luego entonces, no depende de cuánto tengas. Depende en quién confías, en quién está tu modelo, en dónde está tu contentamiento, cuándo vas a dar. Vas a dar cuando tengas. Sinceramente, muchas veces vamos a sentir que nunca tenemos para dar. Se tiene que dar con agrado. Miren, sigue diciendo, les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente. Repítame conmigo, voluntariamente. Y yo sí quiero expresar esto. Se tiene que dar con agrado. La ofrenda se tiene que dar voluntariamente. Ofrendas a fuerza no. Ya dijimos de la actitud al principio, no surge el efecto. O sea, puede ser un poquito temeroso, Señor, ¿qué va a pasar? Pero en enojo, ofrenda en enojo no la dé. No la dé, hermano. Debe ser voluntaria, no. Ofrenda en enojo, ofrenda nada más de obligación, ofrenda de no es así la ofrenda del Señor. La ofrenda del Señor tiene que ser con agrado, tiene que ser voluntariamente. Dile a la persona que está a tu lado, Dios ama al dador alegre. ¿A quién? Al dador alegre, al que da contento. Entonces, si usted se siente obligado, si usted siente, no ve. La ofrenda es voluntaria, la ofrenda es agradable. Esta iglesia, este grupo de creyentes dieron con alegría, dieron con agrado, dieron voluntariamente, dieron primero dice conforme a sus fuerzas de lo que teníamos. Yo tengo esto y yo puedo dar esto. Ese es el primer nivel de dar una ofrenda. Bueno, yo doy de lo que tengo. Está muy bien. Tú das de lo que tienes. Pero da. Dile a la persona que está a tu lado, pero da. Uno da de lo que tiene, amén. Da. Va a haber momentos en que Dios nos va a llevar a dar más allá que nuestras fuerzas, dice, y hasta entregaron más de lo que podían. ¿Qué es entregar más de lo que podían? Le voy a decir, no es entregar lo que no tienes, porque quiero decirles también que hay algunos siervos que obviamente yo no comparto lo que hacen de plano. En primer lugar, porque no creemos en las tarjetas de crédito, ya dijimos que hay que acabar con la deuda, ¿no? Pero en segundo lugar, que casi te dicen, y si no lo tiene ahorita, vaya al cajero, saque su tarjeta de crédito y saque el dinero para traerlo. ¿Qué? ¿La tarjeta de crédito? ¿Qué? Y usan luego, es que dieron de lo que no tenían, y se fueron a endeudar con dinero que no era suyo, no están ofrendando de su dinero, están ofrendando de otro. Una vez más, el crédito no es tu dinero. No es tu dinero, no estás ofrendando de lo que... Le voy a decir, en el lado donde Dios te está dirigiendo, más, como dice aquí, dieron aún de lo que, más allá de lo que podían. Es decir, literalmente, yo tengo para mi renta o para mi mortgage $1,000 y Dios me sigue poniendo en mi corazón que tengo que dar una ofrenda para X o por Z. Ni siquiera tiene, porque una vez la ofrenda ustedes la administran, no tiene que ser para la iglesia.
para Chucho Pérez, que no es de la iglesia, que no es del Estado, que es de otro lugar, y me sigue poniendo que se la dé a Chucho Pérez. Pero yo no quiero darle a Chucho Pérez porque yo no tengo extra para darle a Chucho Pérez. Yo tengo $1,000 y en 3 semanas tengo que pagar mi renta. ¡Dios, no! O Dios, súpleme primero y yo le mando a Chucho Pérez. No es una regla, pero tienes que ser sensible. En algunas ocasiones Dios te puede decir, mándale los 500 a Chucho Pérez. Más allá de lo que podías. No, pues saca de la tarjeta de crédito. No, tarjeta. Dile a la persona que está dando, olvídate de las tarjetas de crédito. Nada de eso, no tiene nada que ver con eso. No, eso no. Bueno, Señor, pues ahí le va a Chucho Pérez. Dios se lo está pidiendo, Dios le va a recompensar no solo a Chucho Pérez, pero a usted. Una vez más, no es una regla, no es siempre, pero a veces usted debe entender que Dios lo puede hacer así y le va a llevar a dar más de lo que podía. No porque se va a endeudar en otra parte para dar más de lo que podía, sino porque en su administración eso ya estaba gastado. No es una regla, pero puede ocurrir. La regla que yo le diría en paso práctico es dentro de su administración, así como que tiene diezmo, ahorros, mortgage o renta y todo, ponga una cuenta ahí que diga generosidad o ofrendas. Y tenga un porcentaje de sus entradas que vaya allá, puede ser el 3%, 5%, lo que Dios le ponga en su corazón. Y que se esté alimentando esa cuenta de ofrendas constantemente cada vez que usted... Y entonces cuando Dios le pida algo, tiene su cuenta de ofrendas. Tiene su cuenta de generosidad. Y de ahí saca, y no se desequilibra. Algunas veces Dios le va a decir, pero es más de lo que pudieras. Y ahí es, ahora sí que en la ofrenda, es su relación con Dios. Usted lo define con Dios. Usted y Dios, usted sabe qué va a hacer o qué no va a hacer. Pero en ocasiones, como lo hicieron estos creyentes, Dios fueron y dieron más de lo que pedían. Y no solamente eso, mire la actitud. ¿Se acuerdan que no puede ser con una actitud de enojo? Pues ahí está la ofrenda. Mire lo que dice en el versículo 4, capítulo 8, 2 Corintios. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. Nos han rogado que quieren dar. Y acuérdense que no era una iglesia que tenía mucho dinero. Era una iglesia con escasez. Y rogaban y decían, déjenos dar para este privilegio. Era un privilegio dar. ¿Por qué el dar ser un privilegio? Porque nos hacemos parte de la bendición para otros en ese momento. Somos parte de su solución. Somos parte del instrumento de Dios para ayudar a otra persona, a otra organización, a otra causa. Dios mío. Y no que se enojaban, pero decían, por favor, yo quiero dar. Y ay, esto es bien tremendo. Ya me mandaron a David, es el tecladista, es el chacal de la trompeta cristiana. Es que esto es tremendo. Escúchame. ¿Por qué le tuvieron que rogar a Pablo que les dejara dar? Dice, y nos rogaban que les permitieran ser parte de este privilegio. La pregunta, yo me la hago como pastor, la pregunta es, ¿por qué le rogaban? ¿Saben qué yo pienso como pastor? Que Pablo los vio a este grupo y les dice, no, está bien, a ellos no hay que pedirles, a ellos hay que darles. ¿No pedirles? Y entonces yo creo que Pablo llegaba o les escribía a sus reuniones y decían, no se preocupen hermanos, ustedes no se preocupen, estamos también viendo en las otras iglesias más pudientes cómo les vamos a ayudar a ustedes, nada más que ahorita tengo otra necesidad en otra de las iglesias que les vamos a ayudar, pero ustedes no se preocupen, ustedes están muy mal económicamente, están en escasez, ustedes no tienen que dar nada. ¿Y saben cómo responden ellos? ¡Déjalo dar! ¡Déjalo dar! No se preocupen, ustedes no tienen. Vamos a ver cómo les ayudamos. Por favor, déjanos participar de ese privilegio. Así le contestaron a Pablo. Porque el pastor, en este caso el apóstol, sentía que no tenía una autoridad moral para pedirle a gente que no tenía. Que más bien tenía que ver cómo les ayudaba, no cómo les quitaba en esa mentalidad. Sin embargo, esa gente estaba conectada con Dios. No nos estás quitando nada, es un privilegio. Por favor, déjanos participar de eso.
¿sabe qué? Le soy sincero, yo he tenido que pasar muchas veces por este transcurso de mentalidad pastoral en el ministerio, por estos 28 años de ministerio. Porque yo veo cómo luchamos financieramente. Yo veo que a veces no hay. Entonces yo digo, híjole, no, otra ofrenda y otra, y ahora necesitamos para eso. Yo no quiero dar, porque yo sé cómo está la iglesia, yo no quiero. Y le voy a decir lo que me enseñó mi pastor, el apóstol Jesse Estrada, una vez. Yo estoy cerrando con esto. Yo iba a ser misionero en un pueblito muy pequeño, ahora ya creció, en el estado de Hidalgo, llamado Ixmiquilpan. ¿Alguien aparte de mi familia que está aquí sabe dónde está Ixmiquilpan? Bueno, yo fui misionero muchos años en Ixmiquilpan, Hidalgo, ahí con la Diana, ¿no? Por muchos años ahí fui, mi hermano. Y la iglesia estaba pequeñita, más pequeñita que esta o que Southbros, porque no estamos hablando de iglesias. Estábamos empezando, había 5 personas, había 10 personas, había 15, pero estaba muy pequeñita. Y yo recuerdo aquella vez, el misionero que estaba al frente de la iglesia, yo le apoyaba, no fue, así que yo quedé al frente de la iglesia y me dijeron, estas 2 semanas tú vas a estar al frente y voy a predicar y voy a estar con los hermanos. Yo sabía que llegaban 5, 6, 10 hermanos, 15 cuando había media iglesia, ¿verdad? Así que llegué y ese día solo llegaron 4 hermanos, 2 hermanas que eran familiares y un hermano. Y esas hermanas que eran familiares llevaban como 5 niños. Eran indígenas y estaban en extrema pobreza. ¿A qué me refiero con extrema pobreza? Escuché, obviamente, yo las vi inmediatamente que llegaron, hice culto, toqué la guitarra, prediqué, todo, y me iba a recoger la ofrenda. No recogí diezmos, porque para mí era muy obvio que si tenía 3 personas ahí y 2 de ellas estaban en extrema pobreza, pues ¿qué les voy a pedir? No, pues yo me sería mal, o sea, ¿con qué cara les voy a pedir? No. Yo, así que eso fue mi mentalidad, yo no dije nada. Efectivamente, cuando acabó les fui a saludar y me vienen y me dicen, hermano, discúlpenos que no pudimos dar. No, hombre, al contrario. Me dice estas palabras una de las señoras, es que solo tenemos tortillas y chiles para comer ahorita que acaba el servicio con mis hijos y nosotras. Que no se preocupe, déjame, yo traía otra vez las monedas que tenía que cuidar para el camión. Saqué, me acuerdo, 10 pesos, que tampoco era mucho, tengan 10 pesos, no se preocupe. Me rompió el corazón que solamente aún para los niños solo tuvieran chiles y tortillas. Y no poder hacer nada más al respecto. No se preocupen, me rompió el corazón, me fui hasta orar y Señor, súplele, Señor, dale, Señor. Así que me fui con eso a México. Llegando siempre obviamente nos evaluaban y nos pedían cuenta de nuestras responsabilidades. Así que nuestro apóstol Jesse Estrada, que usted lo conoce, nuestro apóstol general, me habló y me dijo, Israel, ¿cómo te fue en Ixmiquilpan Hidalgo ahora que estuviste al frente? Le dije, muy bien, nada más que no llegó mucha gente, pastor. ¿Cuántas llegaron? Pues 3, pero yo estuve ahí, pastor, y el Señor me usó tremendamente, porque yo vi que estaba llorando al último, pastor, aleluya. Muy bien, ¿cuánto se recogió de ofrenda? No, pastor, no se preocupe, yo no recogí ofrenda porque el pastor dice que llegaron unas semanas que están bien, pero no se preocupe. Yo les di 10 pesos y el Señor me suplió para regresarme porque era parte del camión, pero el Señor no se preocupe. Dice que se me quedó viendo y me dijo unas palabras que hasta la fecha no olvido, estoy hablando de hace 23 años. Tú serás culpable de la pobreza de esas mujeres. ¿Yo? ¿Seré culpable? ¿Qué? O sea, ¿cómo? A ver, estoy escuchando bien y dices que te enojas con la autoridad y le quieres gritar, pero no puedes porque es tu autoridad. ¿Yo? ¿Yo por qué? O sea, llegaron mal, ya están pobres. No los vas a hacer más pobres. Tú eres culpable. Porque en el dar está el recibir. Y si ellos no salen de esas condiciones porque tú no les enseñas a dar. Me quedé meditando lo que había dicho. Yo no quiero ser culpable de eso. Yo quiero al contrario que salgan de esa condición. Y me fue a buscar en las escrituras y así es. El que da recibe. El que obedece es bendecido. Yo no quería que llegara el otro domingo porque no los quería ver y decirles que dieran. Yo no quería. Pero ya me habían dicho que eran 2 semanas.
Así que llegué y llegaron las mismas 3 personas. Las señoras, el hermano, todos los chamacos. Alabanza, predicación, llegó el tiempo de la ofrenda. Señor, ayúdame en tu nombre. Y se empieza a decir normal, como ahora, hermanos, hay que dar al Señor, probablemente lo que se hace les enseñó todas esas series. Pasaron. Obviamente traían monedas también. Y dieron. Yo estaba entre la espada, pero no sabía qué sentir. No sabía si otra vez. No se preocupe, agárralo, no es cierto. ¡Corre lo que le dije! O decir, Señor, tú eres fiel. Así que pasaron. Era igual, tenemos solo, pero aquí está. Queremos darle a Dios. Aquí está, pastor, no es mucho, pero no se preocupe. La semana siguiente llegó el misionero que estaba al frente de la obra, yo lo apoyé, ya no las volví a ver. Y obviamente se me quedó algo en mi corazón. Quizás se ofendieron porque les dije y no las detuve. Quizá, yo no sé qué pasó, ya no las volví a ver. Se quedó una espinita en mi corazón. ¿Qué pasó? Hice bien, no hice bien. A los 2 meses, caminando por el mercado de esos pueblos tan pintorescos, las vi. ¿Cómo están, hermanas? Hace tiempo que no los ven del grupo. Israel, todavía era una pastora en aquel tiempo. Israel, qué bueno verte, discúlpanos, es que no hemos podido. ¿Saben cuáles fueron sus primeras palabras? El Señor nos dio una casa. ¿Cómo? Sí, ven, te la queremos enseñar, ven. Sí, vamos. No era una casa de 3 pisos, era una casa de un solo cuarto, como se acostumbra muchas veces en una casa de un solo cuarto. Y dice, no teníamos casa, el Señor nos dio esta casa, miren nuestra casa, y mira nuestra mesa. Estaba llena de alimentos la mesa. Me puse a llorar y dije, Señor, yo no puedo detener lo que dice tu palabra por mi buen corazón o por mis conceptos o porque lo que yo creo. Tú estableciste algo y lo estableciste claro y yo solo tengo que decir lo que tú enseñas en tu palabra y tú vas a hacer lo demás. Yo no puedo manipular por mi buen corazón, por mi concepción, lo que tú quieres. Y eso es lo que estamos haciendo a través de esto. Créame, si fuera por mi corazón lo que yo pienso, yo no les he de dar nunca. No me interesa eso. No me interesa presionarlos, no me interesa absolutamente nada de eso. Pero las palabras de mi apóstol general siempre caen en mi corazón. Tú eres el responsable de que ellos no salgan de donde están financieramente. Y yo lo voy a cargar con esa responsabilidad. Yo voy a enseñar y vamos a enseñar y poner la semilla de lo que Dios nos dice en su palabra. Cada quien será responsable, pero seremos hallados correctos delante de Dios porque estamos enseñando su palabra. El primero que dio fue el Padre, al decir, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, dio lo más preciado, dio lo mejor y nos puso la pauta. Él dio, el Padre da. Escuchen, porque el que ama, da. No le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. No nos desvivimos, no trabajamos. Dijimos, tú no vas a pasar por lo que yo pasé. Y nos desvivimos para darle algo mejor a nuestros hijos. Porque el que da, muestra que ama. Si usted ama al Señor, si usted ama a la gente, una de las mayores muestras que va a hacer es dar con la actitud correcta, ofrendar de lo que tiene y en ocasiones aún de lo que todavía más allá de su posibilidad, pero muestra nuestro corazón. Muéstrame un corazón generoso y te enseña a la persona que se está acercando al corazón de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Vamos a orar en este momento. Cierra tu corazón, cierra tus ojos, abre tu corazón. Señor, yo bendigo a cada persona aquí presente. Yo te doy gracias por ellos.
Ojalá no tuviéramos que hablar de finanzas, Señor. Pero es algo que se requiere y que tú hablaste de él y tú nos pusiste el ejemplo de dar. Y nos diste una promesa que tú suplirías. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón de generosidad para mostrar el amor que has puesto en nuestros corazones. Que nuestra generosidad no sea impedida por nuestras limitaciones financieras, porque no dependemos de eso, dependemos de ti. Yo bendigo las finanzas de cada uno de mis hermanos, Señor. Te suplico que nos ayudes a todos en la administración de las mismas, porque son tus recursos, es tu dinero. Nosotros solo somos mayordomos, Señor. Si podemos trabajar es porque tenemos salud, porque tenemos vida, porque tú has abierto las puertas. Señor, te suplico que nos des la sabiduría para administrar lo que tú nos das, reconocerte a través de ello, tener corazones generosos, Señor. Quita el temor al dar y ayuda a nuestra fe, Padre. Ve a cada persona que ha hecho esta promesa del diezmo y manifiéstate poderosamente, Señor, en ellos, que ellos puedan ver que tú estás en medio de esto, que no simplemente es algo que se hace en la iglesia, que es algo que tú, Señor, estás en medio. Glorifícate, Señor, con el que da, glorifícate con el que da, porque es tu promesa. Glorifícate, desata, Señor, la bendición y abre las puertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde, porque tú lo prometiste, Señor. Da, Señor. Y al que siente que no le va a alcanzar y al que siente que no puede, te pido no que le des más, te pido que le des fe. Porque la fe procede al milagro, Señor. La fe precede al milagro. Dales fe para que tomen acción. Espíritu Santo, dales fe para que tomen acción. Dales fe. No te pido que les des más, te pido que les des fe. Porque al tomar acción, lo otro vendrá solo, Señor. Dales fe. Dales fe, Señor. Yo te doy gracias porque tenemos una iglesia generosa. Ayúdanos a seguirlo haciendo. Ayúdanos, Señor. Y gracias porque tenemos más de lo que merecemos. Gracias porque tú has sido muy bueno, extremadamente bueno, Señor. Nos has bendecido abundantemente, Señor. Yo le pido que empiece a agradecerle a Dios por sus bendiciones. Agradézcale. Muchas veces no agradecemos a Dios por lo que tenemos, porque estamos frustrados por lo que aún no tenemos. Y usted es muy bendecido, y usted a este punto, aunque no tenga todo lo que quiere, ya es muy bendecido. Más allá de lo que usted merece o cree, es tremendamente bendecido. Gracias, Padre, gracias, eres muy bueno y misericordioso. Te suplicamos por los que tienen menos. No solo te suplicamos que les des, pero te suplicamos que nos ayudes a nosotros a darle a ellos. Que nos ayudes a hacer tus manos, a hacer tus pies, a hacer tu corazón. Súplenos y ayúdanos a administrar lo que nos das para hacer de bendición, Padre. Aquí están las finanzas de cada uno de los miembros en el campus sur y en el campus norte. Dale sabiduría y gracia. Dale fe. Ayúdales. Y aquí estamos como iglesia, como tu cuerpo, como tu organización. Ponemos nuestras finanzas en tus manos. Tú siempre has sido fiel en estos 10 años.
siempre has sido fiel. Cuando parece que no hay forma de salir adelante, cuando parece que perderemos todo, tú siempre has intervenido y nos has suplido, y la gloria es para ti. Gracias. Has hecho lo imposible, Dios, y lo seguirás haciendo. Aquí están nuestras finanzas, Padre. Todo es tuyo y para ti. Aquí están nuestras vidas, son tuyas. Toma eso, Señor. Llévanos a donde tú quieres. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dar un fuerte abrazo a Dios.